Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Espero que se encuentren muy bien, así como todas sus familias. Pues el día de hoy vamos a hablar de nuestra Madre Santísima en la advocación de nuestra Virgen de Guadalupe, ya que se acercan las fechas de su festejo, donde festejamos sus apariciones hace 489 años. Se dignó ella en aparecer en suelo mexicano, de lo cual me siento humildemente orgullosa, si se puede decir así. Así es que, pues muchas gracias por estar aquí. Sabemos que aunque ella se apareció en suelo mexicano, ella vino para todos, para todo el mundo, para todas las naciones, para todos los cristianos y todos los que hemos decidido eh, orarle pidiendo su intercesión, especialmente ahora que continuamos en estos tiempos de pandemia. No disminuyamos en oración, al contrario, aumentémosla y tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos acompaña, y desde luego nuestra Madre Santísima. Así es que vamos a empezar de inmediato y comencemos por ponernos en la presencia de Dios nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues para empezar, quiero invitarles a que oremos esta oración todos juntos, pero dejen poner y compartir mi programa que tengo ya listo. Y vamos a comenzar. Esta es una de las tantas clases de Ven y Verás, y ahora con el tema de la Virgen de Guadalupe, milagro y mensaje. Y esta es la oración que les invito a que digamos todos juntos. Empezando. Santa María de Guadalupe, mística rosa, intercede por la Santa Iglesia, protege al soberano pontífice, oye a todos los que te invocan en sus necesidades, así como pudiste aparecer en el Tepeyac y decirnos, soy la Virgen María, Madre del verdadero Dios, alcánzanos de tu divino Hijo la conservación de la fe. Tú eres nuestra esperanza en las amarguras de la vida. Danos tu amor ardiente y la gracia de la perseverancia final. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que, como les decía, yo estoy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Bienvenidos. Es un honor para mí, como guadalupana, como mexicana, católica, hablar acerca de la historia de la Virgen de Guadalupe, la Morenita, como le llamamos con mucho cariño en México. Gracias por acudir a este llamado. Dios nos ha permitido transmitir esta clase y le doy gracias por ello, especialmente ahora que no podemos este año festejar como todos quisiéramos, como lo hacemos cada año a nuestra Virgen de Guadalupe. Creo que por primera vez desde que yo recuerdo, desde que tengo vida, estará cerrada la basílica en la Ciudad de México, pero eso no nos impide que nosotros la festejemos, ¿verdad? Todos esos grupos que acostumbran cada año y que vienen de diferentes partes del mundo a la Ciudad de México en peregrinación a orar a nuestra Madre Santísima por su intercesión, no podrán entrar en estos días. Creo que a partir del día 10, algo así, estará cerrada la basílica, pero habrá mañanitas, estén al pendientes. Parece que se transmitirán por televisión las mañanitas desde allí, desde donde está la tilma que ella nos ha dejado plasmada. Así es que también les invito a que nosotros la honremos en nuestras casas, poniendo nuestros altares y poniéndole sus flores frescas, sus rosas, si es posible, y seguir intercediendo, pidiendo, perdón, por su intercesión, ¿verdad? Que siga ella intercediendo por nosotros, que nos ayude a combatir esta pandemia, que nos ayude a sabernos cuidar, a protegernos,
para conservar la vida, ya que también ella es una mujer provida, ¿verdad? Entonces, pues no será lo mismo este año, ¿verdad? Lo que estamos siempre acostumbrados, ¿verdad? Llevarle el mariachi, las mañanitas a temprana hora. Todos extrañaremos eso, pero desde nuestras casas lo podemos hacer. Yo los invito a que sigamos entusiastas y que hagamos esta festividad de la Virgen de Guadalupe en nuestro propio santuario, en nuestro propio hogar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar por hablar de esta mujer fuerte y tenaz, digna de ser un ejemplo en todos los aspectos de la vida. Madre nuestra que intercede por nosotros en nuestras necesidades ante el Creador. Así es que, pues voy a empezar por hacerles estas preguntas de un poquito de reflexión. Y digo, ¿qué es para ti la advocación de la Virgen de Guadalupe? Pensemos en unos momentos, ¿qué es para ti, para nosotros? ¿Qué representa en tu vida? Puedes pensar brevemente en un milagro de Dios nuestro Señor a través de la poderosa intercesión de la Virgen. Yo por mi parte les puedo decir brevemente que mi esposo y yo estamos inmensamente agradecidos del milagro que Dios nuestro Señor nos concedió a través de la intercesión de la Virgen de Guadalupe con nuestro hijo, nuestro único hijo. Y es allí cuando comienza mi verdadera devoción por la morenita. No tenemos con qué pagarle a Dios su compasión y misericordia que tuvo con nosotros. Son muchas las bendiciones que hemos recibido de la Virgen María en nuestro matrimonio. Y como mexicanos nos sentimos muy alegres de la advocación de la Virgen de Guadalupe en México, por sus apariciones en nuestro país y por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo y madre nuestra, desde luego, ya que Él nos la dio cuando se encontraba crucificado a punto de morir en la cruz. Y la misma Virgen nos lo recuerda cuando se aparece a Juan Diego diciéndole, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Estas palabras tan tiernas solo pueden venir de una madre. Su amor de madre nos impulsa, nos transforma, nos hace crecer, nos hace profundizar en nuestra fe. Porque hablar de la Virgen de Guadalupe es hablar de fe, es hablar de pasión. Y hoy aquí estamos para meditar sobre ella y su amor, para conocerla mejor y valorarla aún más, para darle un tributo especial. No sé si todos conocen la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Es importante para nosotros como mexicanos y católicos saberlo, pues la mayoría nos decimos guadalupanos, pero no sabemos bien cómo ocurrieron los acontecimientos en el siglo XVI. Por lo menos debemos de saber de que un día 12 de diciembre ocurrió el milagro de su imagen plasmada en la tilma del indio y hoy San Juan Diego, que por cierto, su día festivo es el 9 de diciembre. Y si no es así, pues vamos a aprender hoy aquí todos juntos un poco sobre ello. También los invito a que hagan lo posible un día por ir a visitar la Basílica en la Ciudad de México. No sé, probablemente ya muchos de ustedes han ido. Es una hermosa experiencia y viéndolo bien no está tan lejos. Y lo digo para los que vivimos acá en los Estados Unidos. Además, les va a encantar la rica comida, las tradiciones y sobre todo la experiencia de ver en persona la milagrosa imagen. De cuando empecé a dar esta plática, hace ya alrededor de un poquito más de 2 años, a la fecha, algunas personas ya me han dicho que fueron a verla después de mi invitación de yo hacerles, ¿verdad? La invitación, valga la redundancia. Y pues a ver cuántas más personas salen después de este video, ¿verdad? Pero yo les invito, es algo fabuloso, extraordinario, que te mueve al llanto, a las lágrimas, a la emoción y al agradecimiento. Han pasado 489 años desde aquel gran acontecimiento y hoy sigue vigente en nuestros corazones y de millones de fieles trascendiendo divisiones, uniendo pueblos y culturas. La Virgen de Guadalupe es todo un legado.
Son 5 las apariciones ocurridas del 9 al 12 de diciembre de 1531. Pero ¿cómo sabemos de esta tilma? Pues a través de documentos históricos que existen, y uno de ellos, el cual es el más importante y se ha convertido en una obra de la literatura mexicana. Es el documento llamado Nican Mopoua, documento histórico escrito en náhuatl poco después de las apariciones. Esto fue en 1548, escrito por don Antonio Valeriano, un indígena increíblemente culto para la época. Hablaba perfectamente castellano y también latín, e incluso llegó a ser gobernador del lugar por varios años. Él escuchó de boca del propio Juan Diego cómo ocurrieron los hechos, y es así que describe detalladamente las 5 apariciones en un lenguaje bellísimo. Si no lo tienen, les recomiendo que lo compren y lo lean y lo disfruten. Lo pueden encontrar en una presentación sencilla como esta. Allí les he puesto también un email donde quizás puedan adquirirlo. Espero que todavía puedan. Y un número de teléfono al que también podrían llamar. Para quienes estén interesados, desde luego. Y aquí tenemos a nuestro hoy San Juan Diego. San Juan Diego, que tenía por nombre Cuautlatohuac, que significa el que habla como águila. Ese era su nombre indígena. Después fue bautizado al convertirse al cristianismo como Juan Diego. Nació en 1474 y contaba con 57 años cuando ocurrió la aparición. Su día festivo, como ya lo dije, es el 9 de diciembre. Y vamos a entrar de lleno a la primera aparición. La primera aparición que ocurrió el sábado 9 de diciembre, de madrugada, cuando un indio de nombre Juan Diego iba de su pueblo Cuautitlán a Santiago Tlatelolco. Al pasar por el cerro del Tepeyac, escuchó un hermoso canto de pájaros que lo hizo levantar la vista y vio a una hermosa señora que lo llamaba. Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas, hijo mío? Cuando Juan Diego se atrevió a acercarse a donde la señora, el paisaje era tan bello, así como las nubes, los rayos del sol, el arco iris y toda la vegetación tan verde y brillante, que él pensó por un momento que se encontraba en el mismo cielo. La señora se identificó como la madre del verdadero Dios por quien se vive. La perfecta siempre Virgen María. Ella aquí nos identifica aún como la Virgen de Guadalupe. Y le dice, ¿verdad? Ten por cierto el más pequeño de mis hijos, que yo soy la perfectísima siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de todas las personas, el dueño del cielo y de la tierra. Y como siempre que se aparece la Virgen, ella viene por algo. Nos trae un mensaje y también quiere pedir algo. Y mandó a Juan Diego a hablar con el señor obispo de México para solicitarle le construyera una casita sagrada donde en ese sitio los mexicanos se pudieran reunir y acudir a ella para su auxilio y protección. Y le dice, mucho deseo que aquí se levante mi casita sagrada, en donde lo mostraré. ¿A quién? Pues a Dios nuestro Señor. Lo daré a las gentes con todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy nuestra Madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis. Porque allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus diferentes penas, sus miserias y dolores. Juan Diego se dirigió de inmediato a hacer lo que la señora le pidió
y después de una larga espera logró hablar con él, pero sin éxito, ya que el obispo Juan de Zumárraga no le creyó una sola palabra. Desde luego que el obispo no le iba a creer. Era un obispo bueno y caritativo, pero Juan Diego era un pobre y simple indígena, recién convertido al catolicismo, sin estudios y preparación. Y llega con esa historia maravillosa, pues ¿quién le va a creer? Ni aún en esta época se le creería de inmediato. El obispo tenía que tener sus precauciones, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Dios se vale de los humildes y limpios de corazón para cumplir sus deseos. La segunda aparición, esta ocurrió la tarde del mismo sábado, cuando al regresar Juan Diego se encontró con la Virgen esperándolo. Él le dijo con gran tristeza que no había podido convencer al obispo y que era mejor que mandara a alguien con más jerarquía que pudiera cumplir con tan digno encargo. Ella le ordenó que volviera al día siguiente a visitar al obispo, que era muy importante que fuera él quien cumpliera con esta tarea y que le dijera que personalmente la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, lo mandaba. Y aquí vemos que él le dice, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Con esto Juan Diego está demostrando su gran humildad y la grandeza de nuestra Santa María de Guadalupe, que en ese momento todavía no sabía su nombre, ¿verdad? El día 10 de diciembre, después de escuchar misa en Tlatelolco, Juan Diego se presentó ante el obispo Zumárraga y de rodillas y con llanto en los ojos le volvió a dar el mensaje de la Virgen. Este le pidió que solicitara a la señora una prueba de su divinidad, lo cual le dio mucho gusto a Juan Diego, pues pensó que con esto el obispo le creería. Cuando Juan Diego salió, el obispo pidió a sus criados que lo siguieran para ver qué podían averiguar acerca de lo que el indio hacía o vieran en qué andaba o con quién hablaba. Pero Juan Diego muy hábilmente se les perdió y no hubo rastro de él. Así que no pudieron averiguar nada y enfadados le dijeron mentiras al obispo para que ya no le creyera más a Juan Diego y no lo recibiera más. Mientras tanto, Juan Diego subió al cerro, donde por tercera vez lo esperaba la Virgen y le contó que el obispo pedía una señal divina para comprobar que él no mentía. Ella lo citó al día siguiente para darle la prueba. El lunes 11 de diciembre, Juan Diego no pudo acudir a la cita porque la noche anterior había encontrado muy enfermo a su tío Juan Bernardino y se quedó a cuidarlo. En la madrugada del martes 12 de diciembre, Juan Diego decide ir en busca de un sacerdote para que ayudara a su tío a bien morir. Al pasar por el Tepeyac, ya que era inevitable pasar por allí, intentó rehuir el encuentro con la Virgen, dándole vuelta al cerro. Pero la Virgen, que todo lo ve, le salió a su encuentro hablándole con su habitual dulzura. Hijo mío, ¿a dónde te diriges? Él, muy apenado, le explicó lo de la enfermedad de su tío. Y para aminorar la situación, le habla a la Virgencita con mucho cariño preguntándole, mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Juan Diego se sentía totalmente apenado, pues estaba tratando de huirle. La Virgen respondió con unas de las frases más exquisitas del discurso guadalupano. Y le dice, escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío.
¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en mi hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. Qué bellas palabras de consuelo de la Virgen de Guadalupe. Le dice que su tío no morirá de esa enfermedad por ahora y que ya estaba sano en ese mismo momento. Lo manda a la cumbre del cerro en donde lo vio por primera vez y le pide que recoja unas flores que encontraría y las traiga a su presencia. En ese cerro no crecía nada bonito. Era árido y lleno de abrojos, espinas y nopales, pero así lo hizo. Juan Diego se encontró con las más hermosas flores de corolas abiertas y de fragante aroma, y se las llevó a la Virgen. Ella las tomó en sus manos y se las acomodó en el ayate con sus propias manitas. Les quiero mencionar que llama mucho la atención aquí cómo la Virgen se somete a la autoridad del obispo, respetando las jerarquías y en ningún momento interfiere con el plan de su hijo. La Virgen Santísima, como siempre, obedece y accede de inmediato a lo que el obispo le pedía, la prueba. Le dijo que le contara todo cuanto pasó al obispo y que esas flores serían la prueba por la cual el obispo se convencería y construiría el templo que tanto pedía. Juan Diego las llevó con mucho cuidado y no las enseñó a nadie. Esperó por el obispo largas horas y después de aguantar los insultos y empujones de los empleados del obispo que querían ver qué traía en la tilma, pues los empleados se dieron cuenta que traía flores frescas y de agradable aroma, y se sorprendieron mucho, ya que no era común ver rosas de Castilla en esos lugares y esa época del año. Y fueron a contarle al obispo. Este por fin lo hizo pasar, y ahí es cuando ocurrió el gran milagro. Al extender Juan Diego la tilma, se dejó ver la imagen amada de la Virgen de Guadalupe estampada en forma milagrosa en lo blanco de la humilde tela. Y aquí está la imagen hermosa de precisamente los instantes cuando suelta su tilma Juan Diego y aparece la bella imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero tenemos la quinta aparición. Esta aparición muchas personas no la conocen. La quinta visita la hizo la Virgen al tío de Juan Diego, a Juan Bernardino, quien moribundo yacía en su humilde jacal, a donde se presentó la Santísima Señora para curarlo milagrosamente, en el mismo instante que la Virgen hablaba con Juan Diego. En esa ocasión, ella misma le reveló al tío cuál era su nombre, y por tercera vez reiteró su deseo de que se le construyera un templo para atender las necesidades de los mexicanos, lo cual ha venido haciendo ininterrumpidamente a lo largo de 489 años. Esta imagen también es muy hermosa. Y si llegan a ir a la Ciudad de México y a la Basílica, no dejen de ir a la quinta aparición, que no está precisamente en las mismas instalaciones. Hay que ir manejar un poquito más para llegar a donde era la casita del tío Juan Bernardino. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis porque es necesario hablar un poco de la cultura azteca para también poder entender otros aspectos de todo este maravillosa historia.
En primer lugar, es importante decir que esto se produce 40 años después de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y 10 años después de la conquista de México. Europa apenas si empezaba a conocer la gran civilización azteca. Era una cultura como muchas en aquel entonces en América, con sus muchas costumbres y bellas tradiciones. Por ejemplo, la mujer ya casada era costumbre que llevara el pelo recogido. Esa era la manera que los hombres distinguían a la mujer que ya era de otro hombre, así como nosotros llevamos nuestro anillo matrimonial el día de hoy. Las mujeres solteras lo llevaban suelto. Los aztecas dominaban a 300 tribus que vivían por esas zonas. Tenían una arquitectura muy hermosa, así como también eran muy buenos como astrónomos y observadores del cosmos. Su cultura realmente era exuberante. Sin embargo, tenían un gran defecto. Tenían una religión muy sangrienta. Hacían sacrificios humanos para agradar a sus dioses. Por ejemplo, el dios Huitzilopochtli, su dios de la guerra, era caníbal. Hacían sacrificios humanos para alimentarlo y no se comiera el sol, según sus creencias. Cuando iban los aztecas a la guerra, no mataban a sus adversarios, sino que los capturaban para luego ofrecer sus entrañas a Huitzilopochtli. Hacían 100,000 sacrificios humanos anualmente para satisfacer a su dios y a la madre de este, que era también igual o peor, la llamada Coatlicue, que significa la de la falda de serpientes, la cual también era una diosa que era caníbal y le salían serpientes por todos los lados. Y allí pueden ver la fotografía que les tengo. Y esta tenía precisamente su templo en el Cerro del Tepeyac, justamente el lugar donde escoge la Virgen para parecerse a Juan Diego. Y probablemente fue intencional. Pero también tenían otro dios, que era el dios de la vida, el dios de la alegría, o Meteotl, que mantenía la unidad de todos, de todo, ¿verdad? De todos. Era el inventor de sí mismo, el dios de la dualidad. Este dios no tenía una forma antropomórfica, sino que es una especie de espiral que en el centro tiene una flor llamada Nahui Olin. Plenitud divina es lo que significa Nahui Olin, que representa el símbolo de Dios de la vida, al cual conocían como el creador de las personas, el dueño del cielo y tierra, el verdadero Dios por quien se vive. Esto suena a algo muy parecido que la Virgen le vino a decir a Juan Diego. Pues cuando la Virgen le da el nombre a Juan Bernardino, le dice: soy Tecuatlazupe, que significa la que aplasta a las serpientes. Los indígenas la aceptan de inmediato porque era alguien superior a esa diosa tan malvada Coatlicue. De tal manera que cuando el indígena le dice el nombre a los españoles, ellos que aún no entienden el náhuatl dicen: oh, Guadalupe, claro, la nuestra, la que tenemos en España. Porque en España, si no lo saben, hay también una virgen llamada Guadalupe, pero no tienen nada que ver una con la otra. Y aquí les presento una fotografía de ambas. Esta Virgen de Guadalupe en España se encuentra en la provincia de Cáceres, mucho más antigua. Tiene una historia muy diferente que data desde la época del apóstol Lucas y encontrada por un pastor en el siglo XIV. Pero no podemos ahorita entrar en detalle, puesto que no es el tema de ella, ¿verdad? Pero les tengo esta fotografía aquí para que la conozcan, quien no la conoce, y vean pues que son muy distintas. La tilma de la Virgen de Guadalupe milagrosamente está intacta hoy en día.
Es una pintura sin explicación científica, una serie de símbolos que serían el puente entre dos mundos y un encuentro que transformaría todo un continente. La iglesia en América formada desde un laico, Juan Diego. Y decimos de América porque en ese tiempo no había fronteras, así que la Virgen es la madre de las Américas o emperatriz de las Américas. La imagen de la Virgen de Guadalupe no es una imagen pintada por un pintor famoso, ni se describió a través de otra persona, sino que ella misma quiso dejar su imagen santa en la tilma de agave. Tela que no perdura, susceptible a la humedad y que es atacada fácilmente por insectos y el medio ambiente. Tela que no fue preparada previamente con ningún barniz. Y si a eso le agregamos que la imagen duró sin protección más de 100 años, soportando el humo de las velas, el toque de cuanta persona se le acercaba a verla. Esto es un verdadero milagro. Todos, creyentes y científicos, así lo manifiestan. Y a mí me encanta lo que dice el doctor Scott Hahn, antiguo protestante convertido al catolicismo. Él dice que la Virgen de Guadalupe tuvo la osadía de venir a México y tomarse una selfie y dejárnosla de regalo. Porque en realidad eso es lo que es, una selfie de ella misma, ya que nadie la pintó. Es algo muy interesante y lleno de humor, pero muy cierto. Son muchos los estudios científicos que se le han hecho. Hombres de ciencia, premios Nobel de Química como el doctor Richard Kuhn en 1938, científicos de diversas partes del mundo la han estudiado. Famosos pintores, oftalmólogos para revisar sus ojos e incrédulos que quieren comprobar si la imagen tiene realmente un origen divino o si es la obra maestra de un gran pintor. Pero eso a los fieles creyentes mexicanos no nos importa. Nuestra fe va más allá de eso. Una de las grandes pruebas de su divinidad fue en 1921, la época de la cristiada, cuando el gobierno anticlerical de Plutarco Elías Calles quiso acabar con la devoción guadalupana y mandó a un hombre llamado Luciano Pérez Carpio a colocar un hermoso ramo de flores al pie del altar de la Virgen. Dentro del jarrón había una bomba que al estallar rompió todo objeto a su alrededor, menos uno. ¿Saben cuál fue? Pues ya se lo han de imaginar, ¿verdad? La imagen de la Virgen quedó intacta. Había un cuadro más atrás de San Juan Bautista que quedó hecho pedazos. Un Cristo de metal se dobló completamente, pero a la Virgen no le pasó nada. Ni el vidrio se quebró. Este acto malvado lo único que vino a hacer fue aumentar la fe de los fieles. Una persona solo odia a un enemigo si es real. ¿No es así? Y Calles, que supuestamente no creía en la Virgen, le temía tanto que hasta la quiso destruir. Esto es para reflexionar. Aparte del milagro, la Virgen nos trajo un mensaje, porque después de las apariciones hubo la conversión masiva más grande que se conoce en la historia del catolicismo. Más de 9 millones de conversiones en 7 años, un promedio de 14,000 bautizados por día. La Virgen para los indígenas fue un códice y al descifrarlo encontraron en ella símbolos que le dieron a saber que ella estaba por arriba de sus dioses. Recordemos que los indígenas eran politeístas y hacían sacrificios humanos. Pues los sacrificios humanos pararon con su llegada. La santa imagen de la Virgen de Guadalupe unió dos culturas. Citaré algunos de los símbolos que para ellos fueron clave y que los convencieron de la autenticidad de la Virgen en esa época. Y ahora a nosotros en la actualidad nos siguen maravillando.
Por ejemplo, el ayate estaba hecho de ixtle, fibra de maguey, de textura porosa, nada apropiada para una pintura, tela que no fue preparada tampoco para ser pintada. Este tipo de material tiene un promedio de vida no mayor de 20 años. 116 años estuvo sin protección, expuesta a veladoras, manos, rosarios, pañuelos, medallas, y si a alguien le dolía el cuello, pues se tallaba porque allí estaba la medicina. También superó el ácido nítrico del año de 1795, que por accidente fue derramado en el lienzo. La mancha se ha ido desapareciendo milagrosamente, pero no la tela. Del ayate de Juan Diego nace un nuevo pueblo unido por nuestra santa patrona, Santa María de Guadalupe. La pintura esta no tiene colorantes de tipo mineral, vegetal o animal. Y en el siglo XVI no se conocían los colores sintéticos. Es realmente sorprendente. Entonces, en la tilma del indio Juan Diego, pinceles que no son de este mundo dejaron plasmada una imagen dulcísima. Es como una fotocopia, ya que no se observan pinceles humanos. Los hilos resaltan los detalles de la imagen. Es una selfie. Recuerden lo que nos dijo el doctor Scott Hahn. Tiene una proporción áurea, que es un lenguaje conocido entre los pintores para referirse cuando una pintura es perfecta. Así la han definido, como belleza perfecta. La imagen se ve perfectamente igual por el reverso. Cuentan quien la ha visto. Y los hilos burdos de la tela resaltan su hermosura, como el hilo que pasa por su labio inferior y la hace ver aún más femenina. Los aztecas no escribían con letras, sino con dibujos, y la Virgen viene a ser un pictograma para ellos, el cual descifraron y entendieron como a todos los demás dibujos que ellos hacían. Su escritura era jeroglífica. La estatura de la Virgen es aproximadamente de 1,43 m. Su pelo está suelto con raya por el medio, usado así solo por las doncellas vírgenes, ya que las casadas, recordemos que lo usaban levantadito como con dos colitas trenzadas o a los lados o simplemente recogido. Lleva a la Virgen un broche de jade, aquí arribita, con la cruz dibujada. Ellos trabajaban el jade y con ello hacían sus espejos y consideraban esa piedra sagrada, ya que reflejaba su imagen de ellos. Y la cruz la relacionan con el símbolo que le ven a los españoles y dicen, pues esta señora es de la misma religión que los blancos a los cuales los consideraron dioses al principio, ya que nunca habían visto hombres como ellos, barbados, en caballo y con cascos en la cabeza como sus dioses. Las manos de la Virgen, las manos juntitas, están en constante oración para pedir por nosotros, a Cristo Jesús, su Hijo amado. Sus manos significan amparo y protección. Se cree que está haciendo casita, aludiendo a su casita sagrada del Tepeyac. Pero también se dice que para los aztecas el verdadero significado de las manos en esta posición es que les trae un regalo. Para ellos ese era el mensaje. La cinta o faja negra a la cintura es significado de embarazo. Las mujeres indígenas se ceñían también arriba de la cintura para dejar libre el abultamiento del vientre. Esta mujer, piensan, es virgen y está embarazada. Y les recuerda lo que los frailes les dicen al evangelizarlos, que la Virgen, a pesar de ser virgen, tuvo un hijo, que es Jesús.
Los rayos del sol se ven como que salen de su vientre anunciando la llegada de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Para los Tenochcas, el sol está en movimiento y la Virgen lo irradia para bien de todo lo creado. Los rayos en forma de flecha se relacionan con la elevación y la espiritualidad, y los ondulados con Quetzalcóatl, serpiente, rayos de Venus, el cual es el patrón de sus sacerdotes y representa la inteligencia y la autorreflexión. Las estrellas en la Virgen, en el manto de la Virgen, se cuentan 46. 46 estrellas en todo su manto. Significa que se cubre con el cosmos. Y les hace pensar, si esta señora se cubre con las estrellas, tapa el sol y se postra sobre la luna, se para sobre la luna, pues pensaron, esta señora es infinitamente más poderosa que todos nuestros dioses, porque nuestros dioses están a su servicio. El manto es azul verdoso, color que solo los emperadores usaban. Es el que usaba Moctezuma, y la consideraron a ella también emperatriz, adornado con estrellas, representando el cielo. El manto tiene 46 estrellas que científicamente se encuentran en la posición que se encontraban en el firmamento el 12 de diciembre de 1531, el día de la aparición. Estas vistas desde el cosmos. El tema de las estrellas es maravilloso y muy amplio. Ocuparía toda una clase especial para hablar de ellas. Pero los astrónomos que las han analizado se quedan con la boca abierta, fascinados de lo que ven. La túnica de la Virgen es de color rojo rosado y representa la tierra, con dibujos de color oro, que es el metal divino. Tiene 5 clases de flores, pero la de 4 pétalos es la más significativa. La de 4 pétalos es llamada Nahui Oyin o Nahui Olin. Aparece hasta 7 veces en la túnica de la Virgen, la flor que representa a Ometeotl, al supremo Dios del bien para ellos, o creador de todo. Y estas 7 flores, si las pones sobre un mapa de México, están colocadas exactamente en el sitio de montañas y volcanes importantes del país. Pero la más importante es la que está en el centro, muy cerca de su vientre, donde saben que se encuentra el Dios Todopoderoso, Ometeotl para ellos. Los ojos de la Virgen. A lo largo de muchos estudios de computación digital, se ha descubierto la presencia de 13 personas diminutas descubiertas por el doctor Jorge Aste Tosman, casi microscópicas en ambas córneas y a una distancia oftalmológicamente correctas en ambas córneas, las cuales miden 8 milímetros. Entre esas figuras se encuentra Fray Juan de Zumárraga, Juan González, el intérprete, Juan Diego con sombrero, un indígena sentado y un grupo de familia de 7 personas. En un principio se pensó que lo de las imágenes se podía deber al efecto de una pareidolia, que es como cuando vemos las nubes y nos imaginamos figuras de diferentes tipos. Pero luego se sabe que no es así cuando están en ambos ojos y a una distancia oftalmológicamente correcta, es decir, dependiendo a qué ángulo estamos viendo. Además, es imposible pintar estos detalles por la mano de un hombre. En sus tiernos y amorosos párpados se refleja el palpitar de la vida. Cuentan que un oftalmólogo, el doctor Enrique Grau, oftalmólogo rector de la UNAM, estaba tan fascinado viendo la belleza del ojo que de repente le dice a la imagen, pensando que era una persona viva, ¿puede levantar su vista un poquito más arriba? Y luego reacciona y piensa, ¿pero qué es lo que estoy diciendo? Estoy ante una imagen. Pero así de reales se ven desde un microscopio los ojos de la Virgen. El rostro de la Virgen.
Su rostro ni español ni indígena, sino mestizo, de una joven de alrededor de 16 años. Es una noble profecía realizada al fusionarse las dos culturas. En 1531 no había jóvenes mestizas de esa edad aún. Entre los indígenas, mirar de frente era ofender. Por eso nos mira con respeto, con la cabeza inclinada. Nos dice que no somos sus esclavos, que siempre está pensando en nosotros y que nos ama. Su posición danzante, con la rodilla levantada y se asoma un poco la zapatilla. Los indígenas oraban danzando, no como nosotros que danzamos en las fiestas. Ellos danzaban para orar en todo momento a sus dioses. Y ellos dicen, esta nos trae a Ometeotl y le está danzando. Entonces Ometeotl es más poderoso que ella y creen en ella. La luna. La Virgen de pie dando un paso sobre la luna, en posición danzante, orando. Toda ella es un sol, que danzando fertiliza y produce la vida de las diferentes estaciones. La luna alude al nombre de México, Tenochtitlán, ya que México significa en náhuatl el ombligo de la luna. Así que ella, por lo tanto, viene a posarse a nuestra tierra, en medio de nuestra tierra. Tomemos en cuenta que todas estas cosas se les escapaba a los españoles, pero ellos, los indígenas, lo captaban inmediatamente con un vistazo, porque estaban acostumbrados a descifrar su lenguaje escrito a base de dibujos representativos. Tenían una escritura jeroglífica. Y el angelito. Por último, el angelito que no tiene cara de niño, sino de adulto, con la camisa que usaban los convertidos al cristianismo, y sus alas no son de angelito, sino de águila. ¿Recuerdan lo que significaba el nombre indígena de Juan Diego? Cuauhtlatoac, el que habla como águila. El angelito es Juan Diego para ellos, uno de los de su raza. Es decir, este nos está trayendo a la Virgen y se fijan que está tomando con una mano el manto y con la otra la túnica. Está uniendo el cielo con la tierra. Es bellísimo todo el mensaje, definitivamente. Profundizando un poco más en la teología azteca, quiero mencionar que ellos tenían dos elementos muy importantes: el templo y las flores. Sus templos tenían forma de montaña, como en muchas civilizaciones y en la Biblia, donde los personajes suben y bajan de la montaña en su encuentro con Dios. Recordemos a Moisés. Con la conquista, los templos de los indígenas han sido profanados por los conquistadores. Su civilización está herida de muerte. Era una época de cambiar o morir. Sin sus templos no hay civilización, no hay cultura para ellos, no hay nada. Y con el tema de las flores, sucede que la flor se representa con el corazón. Para nosotros las flores es un símbolo de cariño y de adorno. Para ellos es mucho más. Resulta que cuando ellos mandan flores quieren decir, más vale que me creas porque esto es verdad. Si yo le voy a declarar la guerra a otra tribu, pensaban ellos, pues le mando flores. Es decir, mira que no estoy bromeando. Es por ello que la Virgen escoge flores para decirle a Fray Juan de Zumárraga, mira, que el mensaje es verdad. No te estoy mintiendo. Pero la flor más importante para ellos era la flor de Nahui Oyin, que es la que trae la Virgen en su túnica, especialmente, como dijimos, la del centro, cerca de su vientre. También en la actualidad nosotros todavía mandamos flores, sobre todo cuando los enamorados, ¿verdad? Cuando el enamorado le quiere decir a su novia o a la chica que pretende que la ama, le manda flores como diciéndole, mira que es verdad, esto es en serio, te amo. Es algo muy bonito.
y algo que he descubierto también yo de lo que significaba para los aztecas. En 1531 viene el cometa Halley y para ellos es muy malo también esto. Y un eclipse también terrible. Y piensan, ¿qué podemos hacer? ¿Más sacrificios humanos para alimentar a Huitzilopochtli, ya que se está comiendo al sol? Un temblor muy fuerte destruye parte de sus templos y están muriendo por la epidemia de la viruela. Por otro lado, también el 12 de diciembre se produce el solsticio de invierno, que si hubiera estado el calendario gregoriano, hubiera sido el 22 de diciembre, no el 12, con el calendario juliano que llevaban en esos momentos los conquistadores. Si no, imagínense, se hubiera casi juntado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El solsticio de invierno significa que empieza la luz, termina la oscuridad, los días se hacen más largos. Y es así como la Virgen les trae a los indígenas un nuevo concepto de Dios. Elimina entre ellos los sacrificios humanos. Ya no necesitaban fortalecer al sol con su sangre derramada. La Virgen es un eclipse superando al sol y pisando la luna negra. Ella les dice, los entiendo, sé de los sacrificios humanos porque yo misma viví el sacrificio de mi hijo, pero no es tu corazón sacrificado y tu sangre lo que alimentará a Dios, sino la sangre y el corazón mismos de ese Dios que te alimentarán a ti en la Eucaristía. Qué bello, qué hermoso. Los indígenas se identificaron con ella de inmediato y repito, los sacrificios humanos desaparecen con la aparición de la Virgen de Guadalupe. En la siguiente década se convierten al catolicismo más de 9 millones de indígenas, ya que estaban dejando una cultura de muerte por una cultura de vida y esperanza. Y aquí tenemos, y recordemos el significado en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, que dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está reflejando a la mujer del Apocalipsis, definitivamente. En 1976 se consagra el título El último y actual templo de la Virgen de Guadalupe. Templo que tiene la forma de su techo como un manto de la Virgen cobijándonos a todos. La morenita, como la llamamos en México cariñosamente, muestra nuestro mestizaje, lleva nuestra identidad y color, conjunción, encuentro de ambos pueblos. Miren qué bello, tienen que ir. No se la pueden perder. Y aquí está. Nuevamente. Es hermoso, no pierdo las esperanzas de pronto volver a estar allí. Y nosotros la llevamos en nuestro corazón. Claro que sí. Juan Pablo II nos dice que el mensaje de la Virgen entró en la cultura. Nos trae una evangelización inculturada. Y en la historia de México, la Virgen se convierte en un símbolo nacional también. Hidalgo, héroe de la patria, la tomó como estandarte en su causa cuando la independencia de México. Zapata y Morelos también lo hicieron, así como en tiempos de la cristiada los mexicanos gritaban ¡Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe! Con la cristiada muchos mexicanos provenientes de Jalisco y otros estados huyeron a la ciudad de Los Ángeles, California y otras ciudades, extendiéndose la devoción de la Virgen en los Estados Unidos y llegando hasta Alaska.
La Virgen es llamada Emperatriz de América porque cuando ella se aparece no había fronteras y su devoción se propagó por todo el continente como Madre Espiritual de América. Pero fue en México donde la Virgen tuvo un rotundo impacto sobre la cultura e identidad de los mexicanos. Símbolo perfecto de unidad. El mensaje se entró en el sentir del pueblo, no solo en los indígenas, sino en todo el pueblo que vendría después. Fue el encuentro de dos mundos, puente entre el cielo y la tierra y entre las culturas. Ella lleva nuestro color y nosotros la llevamos en nuestro corazón e identidad. Se dice que los mexicanos no todos somos católicos, pero sí somos guadalupanos. Es una broma que gastamos siempre los mexicanos. Es decir, la Virgen de Guadalupe es el amor de todos los mexicanos. Hay quien dice que no sabemos defender a la iglesia o nuestra familia, pero a la Virgen de Guadalupe que no nos la toquen. Ella es algo muy especial. No representa más que Dios, desde luego, pero tiene su lugar muy privilegiado y la cultura de los mexicanos corre alrededor de ella. Y ahora les tengo algunas conclusiones clave de esta clase. Si se llevan consigo estos datos importantes de la imagen de la Virgen de Guadalupe, se habrá cumplido el objetivo de la clase. Por lo menos estos datos. Y una es, el ayate ha perdurado 489 años intacto. El ayate sobrevivió al contacto del ácido nítrico en 1795. El ayate permanece intacto tras las detonaciones explosivas en 1921. Los símbolos presentes en la tilma son un códice dirigido a los indígenas mesoamericanos del siglo XVI. Una perfecta inculturación, nos dijo Juan Pablo II. No se conocen los pigmentos ni el procedimiento por el cual fue impresionada la imagen a un lienzo en el que no hay pinceladas. Los ojos responden a las características de una córnea humana viva. Existen 13 figuras humanas en los reflejos de las córneas, solo visibles con tecnología contemporánea y en una posición oftalmológicamente correcta, lo cual excluye cualquier posibilidad de casualidad o fraude. Las estrellas del manto muestran la posición de las constelaciones en el cosmos el 12 de diciembre de 1531, vistas desde el cosmos. Apréndanselas. Esto lo deben de saber. Y la Virgen es el auxilio de los cristianos. Y así la conocemos en una de sus peticiones en la letanía lauretana. Cuando se trasladó la imagen desde el oratorio de Fray Juan de Zumárraga, los indios, como ya se han de imaginar, iban danzando, desde luego. Y uno de ellos se clavó por accidente una flecha en el cuello. Así que lo llevaron frente a la imagen, frente a la Tecuatlazupé. Y al fin que ella era la Madre de Dios, de la vida y del todo. Y el indígena se salva. Así es que esto queda como el primer milagro hecho por la Virgen de Guadalupe. Después debemos de mencionar la batalla de Lepanto. En el 7 de octubre de 1571 se lleva a cabo una batalla decisiva para Europa. Los turcos querían invadir Europa y en Lepanto se iba a librar la batalla para definir quién la ganaba. Se forma una alianza santa entre el Papa, Venecia y el rey Felipe II y lanzan la armada. Pero la armada de los turcos era mucho mayor y más fuerte. El Papa manda un mensaje a todos de rezar el Santo Rosario con él, unidos todos en oración. El almirante Andrea Doria colocó en el estandarte del barco la imagen de la Virgen de Guadalupe y empiezan a ganar la batalla a pesar de tener todo en contra.
Tampoco hay una explicación militarmente hablando de cómo fue que sucedió tal cosa, al menos que haya habido una intervención divina, aparte de la militar. El Papa Pío V tiene una visión desde donde se encuentra de que han ganado la batalla a muchos kilómetros de distancia y lo comunica a los cardenales diciendo: hemos ganado la batalla gracias a nuestra Madre Santísima. Hay documentos que testifican la hora en que el Papa pronuncia la victoria mucho antes de haber sido anunciada. Este Papa es el que agrega la frase auxilio de los cristianos a la letanía lauretana. Pero ¿qué pasa con Juan Diego después de las apariciones? Juan Diego sobrevive 17 años después de las apariciones. Se trasladó a vivir en una casita chiquita y humilde cerca de su niña del cielo. Se dedicó a contar una y otra vez la historia de las apariciones a quien se lo pedía. Él muere y la Virgen, que no se deja ganar en generosidad, porque ella le había dicho que se lo iba a pagar. Y así fue. El 31 de julio del 2002, el Papa Juan Pablo II lo canoniza a San Juan Diego. San Juan Diego, lo podemos llamar ahora, ruega por nosotros, el que habla como águila. Pero ¿cuál fue el milagro que llevó a su canonización a Juan Diego? Juan Barragán, un joven de 25 años, drogadicto, estaba pasando por un trance de no tener la droga y se avienta de un quinto piso. Su madre, desesperada, que no pudo evitar que su hijo se tirara por el balcón, invoca a Juan Diego. Cuando escuchó el golpe del cráneo en el cemento, bajó corriendo las escaleras y se encontró que su hijo estaba perdiendo masa encefálica. Cuando llegó la ambulancia, lo empiezan a llevar y el chico se levanta, se cierra el cráneo y dice: ¿qué me está pasando, madre? Se lo llevan al hospital y el médico que hace todo el informe dice que era imposible que pudiera sobrevivir. Le habían puesto un respirador y clínicamente lo declararon muerto. Pero en una de esas, al entrar al cuarto, en una ocasión, él se encontraba ya bien y pidiendo de comer. Este hecho, el hecho de que el Papa haya canonizado a la hora San Juan Diego, ha sido de gran trascendencia, ya que aunque no es un dogma de fe el creer en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el elevar a Juan Diego a la santidad sella los acontecimientos ocurridos en el Tepeyac y las apariciones de la Virgen al indio Juan Diego en 1531. San Juan Diego ruega por nosotros. Y no olvidemos que su día festivo es el 9 de diciembre. Y este cuadro me fascina. Es el cuadro de un pintor, creo, mexicano, y la imagen está en un museo en Puebla, me parece. Es de la Niña del Cielo. Así es como el pintor ve a la Niña del Cielo de Juan Diego. Y veamos algunos datos de la Virgen Santísima, porque a veces se nos olvida. La vemos tan dulce, tan hermosa, que se nos olvida que fue una mujer fuerte, que luchó y que es todo un ejemplo para nosotros. Datos de la Virgen María. Mujer que sufría el dominio extranjero. Mujer, esposa de un obrero que para comer ella y su familia tenía que moler el trigo antes de prepararlo. Mujer que diariamente cargaba el agua y la leña para el gasto diario, para después servirle a su hijo y a su esposo, el Señor San José. Mujer fuerte y tenaz, nada que ver con las manos delicadas y con los angelitos que le revolotean en los cuadros que tenemos en nuestro hogar.
Mujer refugiada política. Imagínense lo que es tener que huir a Egipto refugiada políticamente sin saber por qué el rey Herodes quería matar a su hijo recién nacido, sin saber si en cualquier momento los pudieran encontrar y matarlos. Eso es lo que vive la Virgen Santísima cada día. Mujer que llamamos Virgen Reina de los Mártires, porque solo ella sabe lo que es que te maten a tu hijo y lo claven en una cruz para que se desangre y se muera frente a tus ojos sin poder hacer absolutamente nada. Mujer, buena madre, que veló el sueño de Jesús de niño y lo amamantó y lo cuidó y lo enseñó a rezar. Hizo con su hijo todo lo que una buena madre sabe hacer. Con ternura y mucho amor lo enseñó a hablar. Al verbo de Dios le enseñó a hablar. El que después andaría predicando el Evangelio por 3 años e iba a cambiar la historia de la humanidad. Eso hizo por Jesús. Mujer digna de ser, por todo esto y más, nuestra heroína. Y por eso es la persona más importante después de su hijo. Y por eso queremos tratarla a ella cada día y queremos invocarla en el rosario como ella se merece y nos lo pide en cada una de sus apariciones. Y por eso es que nos atrae, nos interesa todo lo que viene de ella, todo lo que tiene que ver con nuestra niña del cielo, porque también es nuestra. Y por ello queremos cada mañana amarla más y consagrarnos más a ella, porque ella es la única mujer que vale la pena imitar y seguir como una heroína. Mujer animadora de la comunidad primitiva de Jerusalén, porque cuando los apóstoles se sentían tristes y desolados, ¿a quién iban sino a María? Con la madre con quien se encontraban. ¿Con quién más se recordaban al Hijo? Lo vemos claro en los hechos de los apóstoles. Los apóstoles siempre acudían a María. Mujer protectora. ¿Ustedes creen que ella desde el cielo nos va a desamparar? En estos tiempos tan difíciles de pandemia para nuestra iglesia, en los que la religión cristiana es la más perseguida en el mundo. Tiempos muy difíciles para la familia y con una sociedad que cada vez más respeta menos el valor de la vida. Ella jamás nos va a abandonar, ni siquiera lo pensemos. La vamos a seguir teniendo con nosotros como nuestra madre preocupada y la seguiremos viendo en sus apariciones pidiéndonos siempre lo mismo. Claro, claro que nos va a pedir lo mismo porque nos seguimos portando mal. Nos seguirá diciendo, como cualquier madre, pórtense bien, pórtense bien. Pidámosle y no nos cansemos jamás de pedirle que interceda por nosotros ante su Hijo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos de pandemia. Desde el principio el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe fue de reconciliación. En aquel entonces entre indígenas y españoles, de unidad, de alivio, de preocupación por todos, en una época de gran conflicto entre dos grandes civilizaciones, una época en la que estas dos grandes civilizaciones se fundían para formar algo completamente nuevo, el nuevo mundo. Debemos preguntarnos, y los invito a meditar sobre cuál es el significado de la Virgen de Guadalupe hoy en día. ¿Desempeña ella el mismo rol en la historia de nuestros países como lo hizo hace 500 años? Su mensaje hoy no es un mensaje que se limite a una persona, una lengua o un país, sino que es un lenguaje para todos nuestros países, nuestro continente, nuestro hemisferio y nuestro mundo. Y al meditar todos y cada uno de nosotros en nuestra gran devoción personal a Nuestra Señora de Guadalupe, estemos abiertos a su mensaje de cuidarnos unos a otros,
de aprender a vivir como una familia, de dar una nueva realidad a las palabras de Dios nuestro Señor, de amar el prójimo como a nosotros mismos. Sí, este es un gran mandamiento de Dios. Entonces, lo más digno es que nos esforcemos por construir una civilización de amor y juntos construir una cultura de vida con la providencial intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Que viva Cristo Rey y Nuestra Virgen de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. Y como oración final, les invito a que oremos juntos esta oración de intercesión que tanto necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Madre Inmaculada, Santa María de Guadalupe, salud de los enfermos, en tus manos de enfermera celestial que curaron a Juan Bernardino y nos trajeron un río de luz, de vida y de salud, pongo mi fe, mi esperanza y todos mis sufrimientos, para que los unas a la pasión de tu Hijo Jesucristo, como medio de salvación para mí y mis hermanos. Desde este momento, acepto todo lo que el corazón sagrado de tu Hijo me envíe. Quiero completar en mi vida lo que falta a su pasión redentora. Confío en que me darás fuerzas para encontrar salud física y espiritual, si fuera para gloria de Dios y verdadero bien mío. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que les haya gustado esta presentación que he preparado con mucho cariño para todos ustedes. Permítanme parar aquí el programa y pues sigamos festejando a nuestra Madre Santísima. Faltan algunos días para el 12 de diciembre. Sigamos con nuestra novena, honrándola, pidiendo la intercesión por nosotros. Y pues no me queda más que desearles que estén todos muy bien, que se cuiden muchísimo de este virus y que no lo tomen a la ligera y seguir en oración y con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, con la esperanza y pensando que pues vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Que ofrezcamos nuestros sacrificios a nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente ha fallecido por este virus, muchos nos hemos enfermado, pero Dios tiene la última palabra. Seamos dóciles y obedientes y sigamos en oración. Que Dios nos proteja y nos ampare. Un fuerte abrazo les envío a todos ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima, amigos. Gracias.